soy Mónica Durán y hoy nos acompaña en Buenas noches, Historia Crítica de la Colombia Contemporánea, el profesor Jorge Villarreal, doctor en Ciencias de la Educación. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, profe. Profe, un hecho histórico fue la masacre de las bananeras que se dio en Ciénaga Magdalena en 1928. ¿Qué pasó en la masacre de las bananeras y qué papel tuvo la izquierda en el desarrollo del hecho? Bueno, la masacre de las bananeras es un hecho fundacional en la historia del país, sobre todo fundacional en lo que tiene que ver con cómo se oculta la información y se trastoca la información según quien la dé. ¿Sí? Podemos decirlo desde este punto de vista que la historia la escriben los vencedores, y en este caso parte de lo que nos ha llegado a nosotros o que quiere llegar a nosotros hoy es la historia de los vencedores. La masacre ocurre esencialmente por una situación que hoy podríamos llamar normal, solicitudes que tienen que ver con que el dinero que se ganaban los empleados de la United Fruit Company, que era la empresa granera de la zona, que fuera pagado en dinero y no en vales, que era lo que se pagaba en el momento. Que además de eso, donde pudieran comprar ellos fueran cualquier tienda, y no solamente las tiendas de la misma United Fruit Company, que además tuvieran servicio médico, ¿sí? Que tuvieran las condiciones que para nosotros hoy son normales, pero que, haciendo una analogía con lo que pasa hoy, todavía sucede en muchas zonas, sobre todo en petroleras, donde se le paga, y mineras, donde se le paga a los trabajadores es con vales que se gastan en la misma empresa, sobre todo cuando los trabajadores no salen a sus casas rápidamente. Entonces, en la época pasaba eso. Entonces, había una situación donde la forma de pago de los trabajadores tenía que gastarse solamente en la misma empresa, que ahí montaba la tienda, los bares, la prostitución, todo estaba dentro de la misma empresa y ahí se gastaba el dinero. Entonces, los trabajadores empiezan a exigir que esto fuera la forma de ser pagados y se organizan para solicitar eso. Entonces, en ese caso, ante la huelga que se hace solicitando esas reivindicaciones, el gobierno de Badía Méndez, que era el presidente de la época, envía el ejército, ¿sí? Y entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, el ejército dispara contra los trabajadores y mata una cantidad. Todavía la cantidad de muertos no se sabe exactamente. Están las dos versiones, por eso hablo del hecho fundacional. La oficialidad dice que hay decenas de muertos, pero lo que se ha encontrado en otras visiones es que son cientos y hasta miles de muertos. Pero la historia hasta aquí siempre nos muestra las dos caras y no se revela totalmente. Hoy todavía vuelve a aparecer la misma historia diciendo lo mismo. Vemos hoy como algunos de los precandidatos presidenciales hablaban de que la masacre no ocurrió de esa manera y que los muertos no habían sido tantos, ¿sí? Y empiezan a generar la culpa frente a quienes organizaban a las personas, a los trabajadores, y ahí es donde entra el papel de la izquierda. En ese momento la izquierda era una izquierda enclenque, digámoslo así, estaba naciendo hasta ahora, tiene mucho que ver con nuestra ciudad porque parte de esa izquierda estaba liderada por María Cano, que era la flor del trabajo, que ayudó a organizar trabajadores en todo el país. Y aunque ella no estuvo allá específicamente en ese momento en Ciénaga, sí estaba sucediendo que el Partido Socialista de los Trabajadores, que era el partido de María Cano, que se estaba organizando en ese momento, ayudó antes de la masacre a organizar a los trabajadores por los derechos. Es decir, parte de lo que estaba sucediendo, frente a que se exigían ellos las cosas, lo hacían porque había una organización interna que se estaba forjando a partir de lo que el PST, el Partido de los Trabajadores, les estaba planteando que hicieran, ¿sí? Esto lleva también a una versión oficial, y es a echarle la culpa a la izquierda de la masacre, porque le echa la culpa no al que organiza, no al que mata, sino al que organiza. Entonces, hoy todavía vemos visiones que dicen que si no fuera por la organización que habían hecho la izquierda en ese momento, no habría habido masacre. Pero entonces el papel que tuvo la izquierda en ese momento fue, antes de la masacre, organizar a los trabajadores, plantear la necesidad de luchar por sus derechos, mostrarles una opción diferente de vida, y los trabajadores sobre esa base se organizan. Después de la masacre, el papel de la izquierda también fue muy importante, porque el hecho ha sido borrado totalmente de la historia del país, sino porque la izquierda comienza, ese mismo partido, a mover por todo el país lo que ha sucedido. Ahí entran otros actores que son importantes en esto de la memoria histórica y no olvidar lo que pasa. Lo sabemos todos, García Márquez en sus 100 años de soledad
muestra una escena, es una escena que podemos ver análoga con lo que pasó en la masacre. No es exactamente la masacre, pero sí la lleva al arte, a la literatura, y la inmortaliza. O sea, está mostrando la necesidad de que no olvidemos lo que sucede, porque no vamos a repetir la historia. Entonces, la izquierda, después de la masacre, abre la discusión, lleva la información a otras partes, se enfrenta a la visión oficial que había sobre la masacre y empieza a mostrar lo que había pasado. Era que un gobierno había masacrado a los trabajadores y hasta ahora se conocía también como si fuera la primera vez que ocurriera. Podía haber pasado antes, pero nadie supo. Si no había una organización política dentro de la estructura de lo que estaba pasando, no hubiera nadie sabido qué pasaba, porque Ciénaga estaba tirado por allá, lejos de lo que sucedía en realidad. Entonces ahí es donde entra la izquierda con un papel muy fuerte. En conclusión, ¿qué sucede? Muchas veces se quiere mostrar la masacre como un problema ideológico, porque estaba la izquierda ahí. Pero en realidad no, lo que estaban exigiendo eran reivindicaciones económicas, sociales, su pago de corriente, salud, que tuvieran posibilidad de las escuelas, que tuvieran la opción de gastarse el dinero que se ganaban y lo que quisieran, y no que fuera un pago con vales y que tener que gastarlos en las mismas empresas o en las mismas tiendas que la empresa ponía para ello. Muchas gracias, profesor. Bueno. Muchísimas gracias por darnos esta versión. Así finalizamos este programa de Buenas noches de la Colombia Contemporánea. Los invito a participar en el foro. En este programa estamos al lado de las víctimas de otras versiones de la historia, no de las que estamos leyendo un poco con un sesgo. En algunos referentes, en algunas referencias. Entonces, bueno, aquí tenemos esta versión, esta historia que nos ilustra el profesor. Los invito, vamos todos a participar en el foro, vamos a dar sus opiniones, de qué lado de la historia estamos de acuerdo con el profesor Villarreal, no estamos de acuerdo, vamos a participar. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, profesor.